Bien, y sobre las 3 líneas de defensa, Sí. platicabas tú, Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. El modelo de las 3 líneas de defensa es fácil de entender y nos permite llegar a la administración, a la alta dirección, al CEO, con una manera esquemática de mostrar cómo interactúan todas, pero también acotar las responsabilidades de cada uno. ¿Qué opinas tú sobre ese rol entre comité de auditoría y comité de riesgos? Eventualmente, conforme esto madure y la organización encuentre su dinámica, sugeriría o creo que deben de separarse. Porque ética y cumplimiento, la verdad, tienen muchísimo trabajo, porque cualquier día te puede caer una bomba por la línea de denuncias y tienes que cumplir hasta en el proceso de investigación y cómo lo documentas. Entonces, pues ojalá ese ética y cumplimiento esté separado de auditoría. Lo encontramos muchas veces conviviendo en el mismo comité. Riesgos, en mi opinión, también se va a tener que separar de auditoría. Hola, gracias por acompañarnos a este nuevo episodio del podcast El Arte de Dirigir. Este es un gran episodio porque vamos a profundizar sobre un tema que es muy importante para las organizaciones y estamos hablando de los comités, pero especialmente vamos a hablar de un tema muy interesante que es el comité de auditoría, ¿sí? El control interno, sus retos y sus enfoques el día de hoy. Pero para ello invité a una experta profesional en la materia. Y es un gran gusto que me acompañe aquí a este podcast de negocio. Rosa Vázquez, bienvenida. Gracias, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast. Hemos tratado y ya lo logramos, así que muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, estaremos hablando de temas que suenan como súper... de dar miedo, riesgos, auditoría, control interno, pero bueno, lo vamos a platicar de tal manera que entendamos que es algo que sucede todos los días en las organizaciones. Totalmente, y que salva a las organizaciones. Así es. ¿No? En ese sentido, y gracias Rosa por acompañarnos, la verdad que es un gran gusto y ahora sí que se nos hizo ya estar con esto. Se llegó la fecha. Se llegó la fecha. Si me permite Rosa, me gustaría leer tu biografía. Bueno, pues Rosa Vázquez tiene una trayectoria de más de 28 años en empresas químicas americanas de la talla de DuPont y en áreas de dirección, contraloría y finanzas en diversos sectores, siendo su último puesto el de presidenta y directora general para México en The Chemours Company. Actualmente es consejera independiente en Minera Fresnillo y en Insignia Life. En ambos es parte del comité de auditoría y riesgos. Y en Grupo Bocar encabeza el Comité de Sustentabilidad. También forma parte del consejo del Women Economic Forum y es una de las consejeras independientes más activas y comprometidas con impulsar consejos con más participación de mujeres. Contadora pública, egresada del TEC de Monterrey, con especialidad en finanzas por el ITAM y con formación como consejera por el IPADE. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Tenerte nuevamente por acá. Gracias. Y bueno, este es un tema muy interesante, como Sí. tú comentabas, pues a veces hablamos de auditoría, control interno y pareciera que es vamos a decir que la cara, vamos a decir, más compleja de la película. El policía, sí. ¿Verdad? El que viene detrás de mí. Pero realmente el auditor de hoy, en mi experiencia, ahorita profundizaremos con toda tu experiencia, realmente viene y salva a las organizaciones, ¿no? Tan sencillo, hay ejemplos con todo lo que estamos viendo ahorita con riesgos emergentes. El tener la capacidad de visibilizar esos riesgos realmente es el parteaguas para decir si la organización va a continuar o si está a punto de cerrar, morir el negocio en sí. Pero quiero arrancar con esta pregunta. Rosa, cuéntanos, tú como miembro en varios consejos de administración, principalmente en estos comités de auditoría, sí, ¿qué tipos de riesgos mitiga hoy en día el comité? Bueno, pues yo diría que el comité, pero también todos los grupos que están interrelacionados y vamos a estar hablando de ellos, auditoría interna, auditoría externa, control interno, etcétera, etcétera, la propia supervisión y gerencia de la empresa, pero muy estructuradamente el comité y las áreas de auditoría tratan de mitigar riesgos primeramente financieros, en el sentido de que los estados financieros realmente representen la realidad de la empresa y sean preparados en base a normas o principios contables en México y en el país en el que operen. Otro de los riesgos que mitigan son los de cumplimiento y regulaciones, es decir, tenemos que vigilar
que se cumpla con todo y repito, no nada más en el país donde está basada la empresa, sino en cualquier lugar, hasta en los estados o en los países en donde estés haciendo negocios, más ahora, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, en todos los mercados que participas tienes la obligación de conocer todas las regulaciones y cumplir con ellos. Tendríamos los riesgos operativos y estos son más el día a día de control interno. Yo les digo, el ver por dónde son esas pequeñas fugas, áreas de oportunidad o puertas abiertas que implican un riesgo y cómo ponemos un punto de control, le llamo yo, pues para estar tranquilos de que del lado de la administración estás haciendo todo lo que se puede para mitigar esos riesgos. Tenemos también los riesgos estratégicos y los riesgos estratégicos tienen que ver con riesgos sobre todo reputacionales. Hoy en día, de verdad, un error de cálculo nos puede descarrilar de una manera muy importante y no nada más es el tema de redes, es el tema de accionistas, empleados, cualquier bancos, cualquier regulador, cualquier audiencia externa, y entonces un riesgo estratégico sería mucho el tema reputacional, pero también cuando tenemos grandes transacciones en las compañías como las fusiones, las adquisiciones, las ventas, pues hay un riesgo implícito en ese tipo de transacción. Y el último riesgo que es como que el primero que te viene a la mente, e intencionalmente lo dejé al final, es el riesgo de fraude o de temas de fallas de ética o fallas o quebrantos o fallas de control interno. Estos serían los riesgos que tratamos de mitigar. Ya. Sí, gracias, Rosa. Y bueno, y ahora entrando, por ejemplo, en todo esto que nos comentas, pues de alguna forma es una actividad, una tarea específica que debe desarrollar un departamento de auditoría interna dentro de una organización, pero que tiene que reportar transparentemente, y corrígeme con toda esta experiencia si estoy en lo correcto, a un comité de auditoría, que es de lo que hemos venido hablando. Y este comité de auditoría, ¿cómo gestiona esa supervisión? Es a través, obviamente hay una agenda muy formal que hace horas sí que tras de cámaras me platicabas, pero ¿qué es lo que normalmente se ve? Es decir, oigan, en la agenda no debe de faltar ver plan de trabajo, resultados de auditoría, fraudes, no sé, cómo es normalmente una estructura, ahora sí la vivencia de un comité, pero también aprovechar y preguntarte cada cuándo es la mejor práctica para reunirse. Yo he estado en comités dependiendo del tipo de negocio, pero normalmente son periódicos por el tipo de auditoría que hacen. Pero ¿qué es lo que tú recomiendas? Sí, y aquí, bueno, pensemos que muchísimas de las empresas no tienen un comité de auditoría. Entonces creo que la primera pregunta es decir, ¿eso en qué momento era necesario y por qué tendría que tenerlo? Entonces vamos a pensar, y nada más para dar contexto, vamos a pensar en una empresa que sí tenga su área, idealmente de control interno, pero de auditoría interna necesariamente, sí, y auditores externos. ¿Por qué? Porque la labor del comité de auditoría es vigilar la gestión tanto del equipo de auditoría interna como de externa. Entonces, partiendo de la base que sea una empresa que tiene un suficiente tamaño para tener masa crítica de negocio y tener este comité, que sobre todo este comité, pues necesariamente nace cuando hay un consejo de administración. Este comité sigue esta línea de reporte con el consejo de administración, y entonces este comité como mínimo tendría que reunirse trimestralmente para poder revisar estados financieros trimestrales. ¿En qué se enfoca la agenda? Bueno, hay temas que vas a ver trimestralmente, hay temas que vas a ver anualmente y hay temas que vas a ver extraordinariamente. O sea, sí puedes a convocar a una reunión extraordinaria por X o Y tema. Por ejemplo, que hubiera un fraude, bueno, tal vez tienes que llamar a una reunión para compartirlo. Entonces, la agenda se centra en la planeación de auditoría interna y externa. Tienes que entender el plan de trabajo de ambos para ver dónde van a ser complementarios y dónde ninguno va a tomar el trabajo de otro. Sí, sí. En revisar el plan de trabajo, tienes que revisar los alcances
tienes que revisar los tiempos, ¿no? Te importa mucho cumplir con los tiempos, sobre todo si eres una empresa de gran tamaño, pues para estar en el momento que tienes que salir con tus dictámenes y hacer la evaluación tanto del grupo de auditoría interna como del grupo de auditoría externa y del propio comité. Tienes que tomarte un tiempo y las evaluaciones normalmente es un tema que típicamente lo veríamos en una reunión anual. Cuando ya cerró la auditoría externa, cuando ya terminó el año y revisas la ejecución que tuvo el equipo de auditoría interna sobre el plan. Entonces van siendo estos temas que van cambiando de momento, pero bueno, ¿qué verías en una reunión trimestral? Típicamente estados financieros. Si estás ya en los tiempos de la auditoría externa, ver cómo está avanzando el programa, si hay algo que reportar, algo que se esté quedando atrás, ver cómo empujas a que todo camine para los mismos momentos. Y siempre tiene que estar en la agenda el tema de riesgos. Identificamos este riesgo y tenemos este plan para mitigarlo. A ver, por ejemplo, el programa de auditoría interna seguramente va a tener un 80% de un programa construido en base a los riesgos que conocemos, pero un 20% de lo que llamamos auditorías especiales. Y este comité tiene que poder tener en su agenda los hallazgos de esas auditorías y poder revisar que la alta dirección está comprometida con avanzar. Y entonces que después de que salen los hallazgos haya un plan de trabajo que se esté ejecutando, no un plan en papel, un plan con tiempos en donde se comprometen a mejorar esto que se reporta como áreas de oportunidad o hallazgos de auditoría. Entonces, básicamente esto es lo que estaría en la agenda siempre del comité de auditoría. Ya, fíjate, muy interesante. Ahorita que hablas que mencionas controles internos, pareciera ser algo sencillo o hablar de un plan de trabajo, pero realmente hay toda una tarea estructurada detrás y definir bien claro, oye, todo ahí es en base normalmente a un análisis de riesgos y decir, oye, por criticidad o urgencia, después ponderas, ¿no? Algunos tenemos ciertas metodologías, pero al final de cuentas hay diferentes áreas y ahorita hablabas de, oye, una empresa que ya tiene su área de auditoría interna, pero luego existe también empresas donde tienen el departamento de auditoría interna o área de auditoría interna, pero tienen a una persona o 2 o 3 personas que les llaman control interno, ¿no? Sí. Y ese control interno sí. Es buenísimo, sí, porque complementara, ¿no? Pero tienes el control interno y luego tienes la auditoría externa también. Sí. Y el comité, ¿cuál pudiera ser, así de manera muy breve, y a lo mejor ahorita introdujiste muy bien esto, pero cuál pudiera ser, por ejemplo, al menos la diferencia entre el auditor, entre auditoría interna y control interno y la auditoría externa y el comité, porque es una escala al final? Sí, voy a tratar de ejemplificarlo. Control interno es el que diseña e implementa controles internos. Es el que va a mapear el flujo de la transacción, de la operación, de lo que quieras que suceda en la empresa, dependiendo en el sector en el que estás, y va a tratar de entender esos puntos donde hay no correcta segregación de funciones o donde necesitas, por ejemplo, ¿no? todo lo que tenga que ver con salidas de efectivo tenga suficientes autorizaciones y suficientes firmas mancomunadas, por ejemplo. Entonces, identificarías dónde están esas áreas de mayor preocupación para establecer un control interno y una verificación dependiendo de cada cuando suceda. Ejemplo, hay controles que vas a correr anualmente, hay controles que vas a correr mensualmente y hasta semanalmente. Vamos a pensar, una conciliación bancaria, pues como mínimo una vez al mes, como mínimo, ¿no? Aunque en empresas grandes, pues tal vez quieres hacer conciliaciones de pagos diario para ver si se te quedaron en el limbo algunos pagos. Entonces, estos son puntos de control donde vendría una muy útil área de control interno a normar, a diseñar el control. Y después de esto vendría el área de auditoría interna, que es diferente la función a control interno. Auditoría interna, como bien lo dice su nombre, ve para adentro de la organización. ¿Y qué va a hacer auditoría interna? Va a venir a decir si lo que definimos como control funciona o no funciona, si se está ejecutando o no, y si hay riesgos que no se observaron y aún están pendientes de mitigar. Entonces, auditoría interna
evalúa la efectividad de estos controles internos que ya se establecieron. Y después, auditoría externa, desde fuera de la compañía, muchas veces tal vez va a apoyar su trabajo en el trabajo de los auditores internos. De hecho, en las grandes empresas, una parte descansa, una parte del programa de auditoría externa descansa en la efectividad de los controles que tengas y en el trabajo que haga el auditor interno. No que se salten ese paso, sino que simplemente puede, si son muy efectivos tus controles, puede requerir unos muestreos menores, ¿no? Que se hagan con más velocidad. Pero el auditor externo no va a mirar esto, va a descansar su trabajo en eso para el tema de los alcances, del sampling que llamamos, pero el auditor externo tiene una misión diferente. El auditor externo viene a revisar tus estados financieros, a que lo que dices que tienes ahí exista, que esté razonablemente determinadas reservas, por ejemplo, que los saldos en bancos existan, que los activos existan, que todo lo que se está reportando en los estados financieros esté, y sobre todo que se prepare en base a normativas, a principios, a normas contables. Entonces, pues como que sí se utiliza el trabajo de uno con el otro, pero tienen misiones diferentes, y el comité de auditoría pues está arriba de todos en el sentido de supervisar y coordinar el trabajo de todos para que suceda de una manera lógica, paralela, complementaria y sobre todo que los hallazgos de cada uno puedan darte un resultado, una buena visión de dónde está el riesgo y cómo se está gestionando. Ya, muy, muy claro. Y bueno, dicho lo anterior, ahorita que hablaban muy, muy bien de cómo aporta la auditoría externa, o cómo se soporta, mejor dicho, con el trabajo del auditor interno, y donde dice, oye, bueno, sí me da, lo voy a llamar así, es creíble, es confiable, en base a mi muestreo de que sí está alguien haciendo una tarea que yo tomo como muestra y lo meto en mis papeles de trabajo, ¿no? Entonces descansa un poquito en esa parte. Pero preguntarte, luego, en tu experiencia, ¿qué tan común es que el auditor externo detecte fraudes o anomalías que internamente, habiendo un control interno o un departamento de auditoría interna, no se detecte previamente, internamente, vaya? Sí, bueno, empecé en bancos, empecé en KPMG, después fui a Bancomer, entonces ahí era como estabas más cerca de quebrantos, ¿no? Que era lo que más veíamos con los operadores. Depende de la dinámica de dónde estés. Te puedo decir que en las empresas americanas en que estuve difícilmente yo personalmente vi fraudes porque había controles muy robustos. Nos regíamos por regulaciones y principios SOX, sí, claro. Sarbanes-Oxley, entonces eran bastante robustos, difícilmente lo encontramos, pero en mi experiencia lo detecta más fácilmente o más probablemente el auditor interno o la propia administración. Otra vez, quiero ser muy, muy clara en esto y ahorita hablamos de las líneas, pero quien está más cerca de la operación es más probable que lo detecte. El auditor externo, si tiene suerte, en su muestra cae un elemento interesante desde el punto de vista de investigación, pero no sería su misión, porque su misión son las grandes cifras que van a ir a los estados financieros, las cuentas completas. Realmente es más control interno, auditoría interna, la propia administración, quien va a poder detectar algo anormal en el día a día, porque eso también quien más conoce cómo suceden las cosas. Entonces, en mi experiencia, lo pueden detectar, y aquí quiero resaltar uno de los mecanismos más útiles para detectar fraudes, las líneas de denuncia internas anónimas. Esto de que en Estados Unidos es muy conocido como el whistleblower, es quien denuncia. Buscamos confidencialidad y esas denuncias se tienen que investigar, y muy probablemente esa es la propia gente que está conviviendo con vamos a pensar no cosas tan graves, ¿no? Pero con un supervisor de turno que está poniéndole horas extras a su amigo del sindicato o no sindicato, es decir, o el propio colega puede detectar que mi compañero de viaje pues mete también gastos personales en los viáticos de la compañía. Es decir, esa línea, de verdad son esos ojos que están viendo todo
y que a veces no se atreven a denunciar por miedo a que haya represalias, pero vemos muy útiles estos canales de denuncia interna para la detección de fraudes. 100% lo recomiendo. Sí, oye, y un reto ahí importante en mi experiencia es el tema de ser rápidos en la respuesta. Por supuesto. Porque si no, digo, y para las organizaciones que tengan implementados o que busquen implementar los famosos, las líneas de denuncia, de integridad, que en muchos lados que el buzón de transparencia, que integridad arroban el nombre de la organización, pero la clave de mucho, y corrígeme si tú ves algo diferente, Rosa, pero la clave es la respuesta rápida, inmediata, para que vean que hay una atención, porque si no, hace poco tuve un par de ejercicios de eso y te das cuenta de, oye, pues esto ya tiene 10 días y eso debe ser más que todo, o sea, si se puede el mismo día, mucho mejor se atiende, pero máximo 24 horas ya estás viendo el tema, ¿no? Sí, y ese es como para otro episodio, a hablar de esos canales y la atención a estas denuncias. Necesitas también independencia y necesitas objetividad para no sesgarte con lo que dice el rumor y realmente totalmente, sí, llegar a los elementos probatorios de que sí hay o no hay esa falla. Pero definitivamente si no le das atención inmediata, entonces hay una negligencia en el actuar, ¿no? Ya, totalmente de acuerdo. Y fíjate, algo que platicabas tú mucho también sobre para evitar, bueno, atender todo este tipo de esquemas dentro de la auditoría interna, incluyendo pues las líneas, los recursos para que puedan, vamos a decir, encontrar o entender o darnos cuenta de lo que está pasando en la administración. Hace tiempo con un cliente le preguntaba yo, oye, ¿cuándo fue tu última denuncia? Bueno, tengo 2 años que no tenemos denuncia. Y te lo dijeron muy orgulloso. No, le digo, algo está pasando. Algo no está funcionando. Sí, algo no está funcionando. Sí. Ya después te platicaré, pero bueno, es para, como tú dices, es abrir este tema en otra. Bueno, es que te lo voy a decir, o sea, para mí el que el canal de denuncia se use también te habla del tipo de cultura que tienes en la organización. Si todos tienen miedo y están o sea, no, de verdad, no hay organización perfecta, están pasando las cosas, pero lo que buscas es, de verdad, que el canal se use. Para eso lo estableces. Sí, y muy claro lo que comentabas muy atinadamente y lo quisiera resaltar de ti, que es la no represalia. Sí. ¿No? O sea, no represalias, eso genera mucha confianza y sí realmente es cuidar al denunciante, que dice, oye, yo sí quiero poner quién soy o no. Y al denunciado. Porque pues tampoco nadie ha demostrado nada. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Y sobre las 3 líneas de defensa, platicabas tú también ahora en una plática que tuvimos. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, y bueno, el modelo de las 3 líneas de defensa es bastante conocido en el argot de los contadores, auditores, y es fácil de entender y nos permite llegar a la administración, a la alta dirección, al CEO, con una manera esquemática de mostrar cómo interactúan todas, pero también acotar las responsabilidades de cada uno. Entonces, la primera línea de defensa, control interno, quien diseña e implementa los controles internos. Este es el primer filtro, la primera puerta. La segunda línea de defensa sería la gerencia y la supervisión, quien en el día a día conoce mejor que nadie lo que tiene que suceder. Y aquí ya trabajaron la primera y la segunda. Y vuelvo al ejemplo. ¿Quién va a conocer mejor que nadie quién tiene que aprobar una transferencia bancaria? El supervisor, el que está ahí y sabe a quién le otorgó poderes en el banco y a quién le otorgó accesos en la banca para una dispersión de fondos. Entonces, en el día a día, la segunda línea de defensa y que tiene que estar muy conscientemente ejecutando controles es la gerencia y la supervisión. Si estos dos fallan, entonces tienes la tercera línea de defensa, que serían los auditores internos, quienes vienen y otra vez, en base a riesgos, hacen su plan de trabajo, hacen sus muestreos, revisan qué dijo control interno que tenía que hacer y después van con el supervisor y le dice, decía que mensualmente tenías que revisar esto, enséñame tu evidencia de que lo estás haciendo. Decía que semanalmente tenías que hacer esto, demuéstrame que lo estás haciendo, porque si no, pues entonces ¿para qué diseñamos el control? Sí. Si estas 3 fallan, digamos que transversalmente todavía están los auditores externos y repito, tienen una misión diferente, pero pudiera ser que tuviéramos la suerte que identificaran
un desvío significativo, pero sin duda los auditores externos van a venir a revisar lo que tienes diseñado como control en base a tu matriz de riesgos. Por arriba de esto está, vamos a decir, la C-suite o la alta dirección, porque ellos son los últimos responsables de lo que sucede en la compañía, y todavía arriba de eso tenemos el comité de auditoría y el consejo de administración. Entonces es como una, vamos a llamar como una casita. Tendríamos primera, segunda, tercera línea de defensa, auditores externos y la alta dirección y el comité de auditoría. Y entonces estos son varios puntos que, de existir, te van a ayudar a mitigar estos riesgos. No es que no vaya a pasar nada, pero te ayuda a que la probabilidad baje. Fíjate, y siguiendo de este último punto que comentas, ¿tienes algún enfoque específicamente, algún riesgo emergente que estés sucediendo ahorita? Sí. Que dices, oye, esto está muy latente, ¿verdad? Sí. Esto está en esta cadena que hablamos, o en estas líneas de defensa, sí, está sucediendo mucho. ¿Qué pudiera ser eso? Esto cambia por 10, tal vez, sí. Y aquí sí quiero decir hoy, porque tal vez si lo escuchan el año próximo vamos a estar en otro lado, pero me enfocaría en 3 que estoy viendo en todas las empresas en las que participo. Sin duda, uno de los riesgos emergentes que nos trae locos es ciberseguridad. Ciberseguridad, estaba leyendo algunos estudios por ahí. Bueno, antes traíamos el tema de la transformación digital, este camino. No, ya bajó en prioridad. Ciberseguridad está subiendo porque ya nos estamos enfrentando a casos de gran magnitud, y esto no se va a acabar. Entonces, es importante que todas estas líneas de defensa se coordinen para asegurar que se tiene un plan de recuperación si te llega el ataque, que sepas que de lo que tú tienes a la mano estás haciendo todo lo posible para garantizar la privacidad de datos si es que te llega un ciberataque, y que lo que tiene la alta dirección o el CEO o la C-suite a su alcance, que hace todo para entender cuáles son los puntos vulnerables y tienen un plan. Entonces, ciberseguridad es uno de los riesgos emergentes muy importantes que estamos trabajando. Otro de los riesgos emergentes se llamaba ESG, ya no se llama ESG, se llama sostenibilidad, y tiene muchas aristas. No solo es un tema ambiental, y bueno, como mi otra camiseta es sostenibilidad, pues esto lo digo siempre, no nada más piensen que tiene que ver con agua y energía, sostenibilidad. Sostenibilidad, pensémoslo como esta continuidad de negocio, como poder seguir a lo largo del tiempo. ¿Y de qué va a depender? De que cumplas con todo, que cumplas con leyes, con reglamentos, con la comunidad, con temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, este año es el primer año de obligatoriedad de normas de sostenibilidad, en donde se van a tener que hacer revelaciones en nuestros estados financieros sobre cómo contribuyen las empresas. Sobre todo esto es una regulación para empresas públicas, cómo contribuyen negativamente al medio ambiente, y entonces tenemos obligación de entender regulaciones nuevas, temas estatales. Estamos viendo que hay, por ejemplo, en México, estados muy activos en temas de impuestos ambientales, por ejemplo. Entonces, no puedes cerrar los ojos. Te gusta o no el tema de sostenibilidad o de ESG, o piensas que sea una moda de todo, está aquí y tenemos que entenderlos para cumplir. Y uno tercero que dejaría por aquí, y hay muchísimos, es la gestión de riesgos. Y aquí me vas a decir, oye, pero estamos... A ver, Rosa, la pregunta es, ¿qué riesgos emergentes estás viendo? Y me vas a decir que la gestión de riesgos. Pues sí, porque a veces ni siquiera contamos con una matriz básica donde tengamos mapeados al menos 10 riesgos, si no es que más. Y ahora hasta hablamos de una matriz de riesgos general, pero una segunda matriz de riesgos emergentes, que esto, el gran desafío es, a ver, ¿cómo la vas a estructurar? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Cómo vas a
hacer un ranking de tus riesgos y luego cómo vas a mantener vivo ese documento. Ese documento tiene que respirar y vivir. Ese documento no puede quedarse ahí y cada 3 años lo vamos a revisar. No, va de la mano, yo diría que hasta con la planeación estratégica. Entonces, el garantizar que exista la matriz de riesgos, un plan para mitigarlos, que exista esta estrategia, pero sobre todo, ¿qué vamos a buscar? La resiliencia de las operaciones. Si sucede, ¿cómo vamos a salir de eso que determinamos que era un riesgo? Entonces yo diría que estos son los 3 que estamos viendo como de ahorita. Ya veremos el año. Oye, y fíjate, y muy interesante, ¿eh? Bueno, el ciberseguridad ha venido tomando fuerza, sí, ¿no? Entonces, como tú bien comentas, ahorita está en un boom y seguramente seguirá siendo ese boom. Bueno, los impactos económicos, los impactos operativos son grandes. Los impactos económicos pueden ser enormes. Entonces, ha tomado importancia porque ya pasó. O sea, no es un mito de que en Europa está pasando. No, ha pasado en México, empresas de las que conocemos. Sí, totalmente. Que además tienen estructuras robustas. Y como dicen, y todavía están, me decía un buen colega, obviamente. Más por venir. Sí, me decía, y todavía estamos pagando la factura, ¿sí? Sí. Y más por venir, como bien comentas. Y fíjate que me hace mucho sentido lo que dices de gestión de riesgos. Sí. Y a veces, a veces me gustaría, acompáñame, Rosa, por favor, con alguno de mis clientes, porque también hago lo mismo en la parte de top 10. Risk, porque les digo, oye, a veces no podemos, o sea, si quieren, oye, vamos a enlistar los 50 riesgos, vámonos, primero sí, pero vamos a primero a los importantes, porque luego sucede en la práctica, bueno, al menos en mi experiencia, que enlistas los 50 riesgos y de todos no se hace uno, perdón por lo coloquial, pero, a ver, señores, es que más bien parece lista de preocupaciones. ¿Sí? ¿No? Más que de un riesgo. Buen concepto. Claro, sí, o sea, yo hay cosas que veo en la lista y digo, esto no va aquí, esta es tu preocupación operativa, pero como riesgo de poder obstaculizar el día a día de este negocio, ¿cuáles serían? Y otro que se me ocurre es cambios regulatorios. A ver, cambios regulatorios salen mucho. Vamos a hablar de lo de esta semana, que si hay aranceles, que si no hay aranceles, que a qué le ponemos aranceles, que otro mes. Un juego. No, bueno, o sea, este es un riesgo altísimo porque te puede cambiar las reglas del juego del negocio y entonces, si lo tienes mapeado, tienes un plan. Tienes la manera de actuar. ¿Sabes a quién llamar? Al War Room para hacer un plan y salir de esta, que esto justo sería el tema de la resiliencia de las operaciones. Muy de acuerdo contigo en esa parte. Y fíjate que ahorita que hablábamos de este último punto, pues es mucha, vamos a ir inconsistencia o ahorita se me fue la palabra, pero es básicamente, ¿va a pasar o no va a pasar? Pues súbete al War Room, oye, no, bájate al War Room. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Tomamos? No, pues no podemos tomar, todavía no sabemos. Oye, la tomamos, pero sabes que se fue para atrás. Pero creo que todo esto, el tener, como bien lo comentabas, el tener un plan, y ese plan a veces es, básicamente es qué vamos a hacer en caso de suceda, dónde nos vamos a reunir y quiénes son las personas con la capacidad necesaria, ¿verdad? Porque muchas veces luego en temas de este estilo me dicen, oye, ¿podemos tener el proceso? Le digo, sí, pero ojo, los riesgos se necesita mucha toma de decisiones y capacidad, sí, porque no es un caminito como un riesgo, vamos a decir, más predecible. Y me voy a un ejemplo quizá muy burdo, es un riesgo a lo mejor de una fatalidad o de un conato, o sea, no es por ahí. Acá cambian las reglas del juego. Pero también eso es, o sea, si tienes un proceso, vamos a pensar, ¿no? Yo mi ADN químico, que no me lo puedo quitar, pero si tienes un proceso con materiales altamente peligrosos, tienes un plan para todo, o sea, para lo que te pase al recibir materias primas, durante el proceso, en el transporte al cliente, donde suceda, tienes un plan. Para todo lo que tú puedas determinar que tiene alta probabilidad o alto impacto, deberías tener un plan. Y aquí también algo que no todo mundo construye es un plano para gestionar la crisis. Ya pasó. Es esto que tú dices, ¿a quién llamamos? ¿Interno o externo? ¿Quiénes son los mejores? Hasta para contener un tema en redes, para hablar con autoridades, para salir a comunicar algo. A ver, no vas a vivir aterrado, pero se vive mejor si tienes un plan. Y esto es lo que buscamos, que exista esta estrategia para mitigar los riesgos. Sí, y me quedo, fíjate, con esta gran recomendación, invaluable para aquellos que gestionan riesgos.
es la gestión de riesgos debe estar viva y yo sugiero esto también siempre, Rosa, que debe estar dentro de la agenda de la alta dirección, porque no es nada más una responsabilidad del de riesgos o el del de auditoría, ¿no? Esto va a impactar todo lo que está en la visión, ¿no? Y vamos a llamarle iniciativas estratégicas, objetivos, proyectos, todo lo que tenga que ver con promesas, etcétera, ¿no? Sí. Dentro de las organizaciones. Y bueno, sin ahorita saliendo un poquito de la parte de comité de auditoría, sin desviarme tanto, luego existen en las organizaciones los comités de riesgos, que ven la parte de crisis. ¿Hay algo que tú recomiendes para no confundir papeles? Porque el comité de riesgos, pues a lo mejor no ve fraudes, ¿verdad? A lo mejor este comité de riesgos dice, está comité de auditoría, y tampoco pero veo riesgos que pudieran ser, ahora sí, aquellos que interrumpan la continuidad del negocio, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú sobre ese rol entre comité de auditoría y comité de riesgos? A ver, te voy a dar mi opinión. Ojalá tengan comité de auditoría, punto. Si le quieren sumar comité de auditoría y riesgos, perfecto. Si le quieren sumar ética y cumplimiento, maravilloso. Sí. Eventualmente, conforme esto madure y la organización encuentre su dinámica, sugeriría o creo que deben de separarse, porque ética y cumplimiento, la verdad, tienen muchísimo trabajo, porque cualquier día te puede caer una bomba por la línea de denuncias y tienes que cumplir hasta en el proceso de investigación y cómo lo documentas. Entonces, pues ojalá ese ética y cumplimiento esté separado de auditoría. Lo encontramos muchas veces conviviendo en el mismo comité. Riesgos, en mi opinión, también se va a tener que separar de auditoría. Auditoría construye sus propias matrices de riesgos, de ahí parten los programas de control interno y de auditoría interna y de auditoría externa. Pero su matriz tal vez tiene que ver mucho con dimensiones financieras. Y riesgos, como lo estamos viendo ahora, pues esto que estamos platicando, ciberseguridad, otros temas que van a estar en la agenda del comité de auditoría, pero que requieren un seguimiento diferente. Entonces, more to come, ya sabremos hacia dónde va. Yo pienso que estos se van a ir separando por la magnitud de los eventos que manejan, ¿no? Sí, muy interesante, fíjate, eso yo creo que, como tú dices, primero tengamos un comité que atienda. Primero tengamos auditoría interna. Primero tengamos auditoría interna, para que es, control interno, primera línea de defensa. Ojalá, eso, sí. Sí, tienes, y fíjate, digo, no me quiero quedar con esto, pero es también bien importante la segunda línea de defensa que comentabas, que es la administración. Sí, educarlos. Porque si ellos no están comprometidos o son los que no están enganchados con la cultura, o no se apropian de esa responsabilidad, sí, es un alto riesgo también dentro de la organización. Totalmente. ¿No? Y hasta que no lo descubramos con un muy buen auditor que sepa realmente atinarle a donde pudiera estar ese riesgo, pues nos vamos a dar cuenta. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero yo siempre he dicho, en algún momento, digo, es una frase que siempre he tenido como auditor interno, en algún momento se equivocan y ahí es donde va a estar el auditor interno. Sí. Pero bueno, con esto cerramos este episodio que a mí me encantó, es algo que tengo, yo creo que sangre de auditor interno mucho tiempo, siempre he estado desde el área de control, por así decirlo, y estar de este lado te permite tener una muy buena visión dentro de la organización y quitarnos esa cachucha, por así decirlo, de auditor, donde va nada más a apuntar, sino, oye, está esto, recomiendas y buscas una cachucha también de ser ese consultor de confianza, con sus alcances y límites, ¿no? Pero que realmente va, como bien lo comentaba Rosa durante este episodio, a cuidar los intereses de la organización, de los stakeholders, del mismo consejo, de los accionistas, a través de este esquema de gestión que bien nos comentaba con las 3 líneas de defensa. Rosa, ¿quisiera cerrar con algo? Sí, claro, ahí me encanta lo que dices. Para mí, como una organización que evoluciona y madura, comprende otra vez el tema de control interno, de auditoría interna, de auditoría externa. No me encanta esto de decir como que el mal necesario, sino como un business partner, sí, claro, como una asociación de negocio. Para mí el sueño siempre fue, y lo logré, lo puedo decir, que
cuando iban a entrar a un negocio nuevo, a un contrato nuevo, llamaran al especialista de control interno antes de entrar, para que el control que se diseñara naciera con ese nuevo proceso. Y entonces todos estábamos tranquilos. Esto ya es una evolución de decir, oye, va a suceder esto, mejor háblale al de control interno para saber que de su lado estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, verificando, garantizando, documentando lo que está sucediendo. Entonces, cuando entendamos que es una sociedad que beneficia a todos, yo como les digo es, a ver, garantiza continuidad de negocio, dormimos todos tranquilos, cuidamos nuestro trabajo y damos negocio para muchos años. Entonces, no es el enemigo en casa, de verdad, son áreas que pueden trabajar de la mano y tener un mucho mejor resultado blindando las transacciones. Sí, como bien dices, ahí descansa el control. Ahí. Sí. Que esperemos que nunca descanse, que siempre esté activo ese control, pero es el que lo sostiene en ese Totalmente. sentido. Rosa, pues siempre es un gran gusto tenerte aquí en el Gracias. episodio. Gracias a todos los que nos escucharon, nos van a escuchar y van a ver este episodio sobre los comités de auditoría. Espero que les haya gustado y pues Rosa, pues nos comprometemos por acá con Rosa para un siguiente episodio por donde supuesto. podamos platicar del buzón de transparencia, que ese también es un temazo muy importante. Claro. Y pues nuevamente Rosa, muchas gracias por acompañarnos y Gracias. compartir de tu vasta experiencia. Una delicia esta conversación. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias.